Buenas tardes, nuevamente nos encontramos hoy, martes 28 de mayo. Recordemos que es el último martes de este mes y que vamos hoy a retomar esa expresión de Sócrates, Gnócete ipsum, es decir, conócete a ti mismo. Esta expresión conlleva desde luego una carga de muchos ingredientes que tenemos que ir no solamente conociendo, sino aplicando para poder alcanzar, diríamos, esa meta, esa superación, ese carácter, esa madurez, y yo diría, ¿por qué no?, tener ese poder sobre nosotros mismos, que algunos le llaman empoderamiento, sin saber bien a qué se refiere. Pero con esto quiero decir, el llegar a tener carácter, al llegar a tener madurez, no es algo sencillo. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar un ingrediente muy importante, y para eso me voy a permitir leer un libro, parte de un libro que es básico, fundamental para los cristianos. Este libro se llama Biblia, y de él voy a leer algunos versículos del libro o el Evangelio, la versión, podríamos decir, de San Lucas. Esta parte me parece muy interesante, quizás muchos lo han escuchado, y pues para muchos no ha tenido un significado claro. Entre ellos, para mí era muy difícil captar la idea de lo que vamos a leer a continuación. Jesús, cuando sus discípulos retiran a los niños o a las personas que los llevaban, les dice: dejad que los niños se acerquen a mí. El ser humano debe ser como un niño. Ojalá que pudieran ser ustedes como estos niños, porque tendrán el reino de Dios. Aquí, desde luego, tenemos que pensar en lo siguiente: ser como niño. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Porque recordemos que el niño está emprendiendo apenas el camino hacia su formación. Entonces se antojaría como retrógrada ir nuevamente a ver cómo piensa un niño. No, no es cómo piensa, sino cuál es la actitud que mantiene hacia la vida. Y el ingrediente que vamos a ver hoy, ni más ni menos, que es el de esa idea de sorpresa, esa idea de algo fresco, de algo novedoso, esa actitud que va en el sentido de entender la vida en su máxima expresión, como si cada objeto, cada cosa fuera diferente. Me estoy refiriendo también a la actitud de mostrarse de manera auténtica, de manera genuina. ¿Cómo podemos ser genuinos? Aquí sería otro punto, es decir, conocerse a sí mismo implica previamente atreverse a ser genuino, a ser uno mismo. ¿Cuál es el método, el camino a seguir para llegar a ser uno mismo? Vamos a intentar ser espontáneos, y aquí está el punto fundamental. Es decir, si ustedes recuerdan cuando eran niños, bueno, no en todas las etapas, porque hubo épocas en donde había mucha represión por parte de los padres, pero en términos generales podríamos decir que el niño es espontáneo, es decir, no está pensando, no está calculando qué palabras va a decir para evitar el quedar mal con alguien, o para poder evitar herir susceptibilidades, etc. El niño, repito, es espontáneo. Bien, esa espontaneidad es lo que, al caracterizar a un niño, también debe caracterizar al hombre fresco, al hombre nuevo, al hombre que no tiene esa malicia de censurar, de herir, de lesionar a nadie. Entonces, el requisito fundamental, o uno de los requisitos fundamentales para crecer, para ser uno mismo, es precisamente el ser espontáneo. El ser espontáneo nos va a dar también una idea y una sensación de libertad.
Creo que uno de los aspectos fundamentales en la vida del ser humano es precisamente el tener libertad. Habíamos comentado hace algunas cápsulas en torno al determinismo. Sí, efectivamente, no sabemos, no escogimos dónde nacer, qué color tenemos, no escogimos nuestra estatura, no escogimos muchas de las cosas que nos caracterizan como personas. Pero esto es todo lo exterior. Lo importante cuando hablamos de crecimiento no es lo exterior, sino es lo interior. Entonces queda por hoy este término, este concepto de espontaneidad. ¿Cómo lograr la espontaneidad? Tenemos que entrar en nosotros y pensar seriamente en que queremos ser auténticos. Para ser auténticos, repito, necesitamos ser espontáneos. Y hasta aquí por el día de hoy, con esta breve reflexión que espero que puedan ustedes practicar cotidianamente. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.